Seguimos en plena Eurocopa, la competición que elige qué país europeo tiene los mejores 11 millonarios en pantalón corto. Esta noche ha jugado la Roja, el partido ha acabado cuando empezábamos nosotros, pero lo ha seguido nuestro meritorio. Por favor, recibamos con cariño, porque lo necesita, ¿eh? Jimo, adelante, por favor. ¿Qué tal, Jimo? Bien, muy bien. Hostia, tío, qué susto he tenido al verte entrar así, ¿eh? Sí. Mira que lo sabía, pero me ha asustado igual, ¿eh? Bueno. Hay cosas para las que nunca estás preparado, ¿no? No, así es la vida, Andreu. Bueno, ¿qué tal? Infórmanos un poquito. ¿Cómo ha ido la Eurocopa? Bien. La estoy siguiendo a tope. Estoy siguiendo la Eurocopa a tope. Vale. Me he visto hasta el Albania-Rumanía, que no se la ha visto ni sus propios aficionados. Pero bueno, ya ahí estoy. Sí. Porque he decidido dejar de lado los reportajes Sí. y ahora centrarme en el periodismo deportivo. Ya, sí. Quiero ser la nueva Sara Carbonero. ¿Quieres ser tú, Iker Casillas? No. No lo quiero ser, no. Oye, pero el partido concretamente de España, ¿qué tal? Bien, supongo. No lo he visto. ¿No lo has visto? No. Tío, pero si ahora encargo. Joder, pero no puedo verlo todo, Andreu. Ya. Además, que estaba confeccionando este disfraz. Voy vestido... Tranquila, ¿eh? Tranquila, que yo esto me lo tomo muy en serio. ¿Esto de qué es? Pues de la mascota no oficial de la Eurocopa. Como es en Francia, digo, pues ¿qué hay más representativo de Francia que un croissant? ¿Qué Ya. hay? Ah, vale. La gente ha reído ahora, ¿eh? Porque no entendían que era un croissant. Hasta que no lo he dicho no quedaba claro, ¿sabes? Y eso, que hay más representativo que un croissant, pues Ya, el claro. póster de Amélie a lo mejor, pero claro, Ya. yo tengo demasiado volumen para disfrazarme de póster. Ya, claro. Así que he dicho, voy de croissant, Sí. Don Croissant, para los desconocidos. Sí. Para vosotros sois amigos, podéis llamarme croissant. ¿Relleno? Relleno. Relleno de chocolate y de Jimo. Y bueno, luego yo ya voy relleno de otras cosas que no Ya, voy a- claro. Bueno, yo por mí ya estaría, porque... ¿Pero te gusta más esta mascota o no has visto la oficial? Es que no la he visto. Vale. Si la he visto no me he fijado. Es que no tiene ninguna gracia la mascota oficial. Vamos a verla. A ver. Ah, mira, esta es la oficial, ¿eh? Sí, Pues mira, no lo sabía, de esta es verdad. la oficial, se llama Super Víctor. Vaya nombre, ¿no? Y Ya. bueno, como podéis ver, pues es un niño con una capa roja que dice, a ver, ¿quién ha diseñado esto? ¿Un loco que ha cruzado a Ramón García con Íñigo Errejón? Sí. O sea, qué raro es eso. No te Además, enfades mucho porque no se te ven los brazos y queda raro, ¿sabes? voy a sacarlo. Ah, hombre, ahora sí. Ahora sí, mejor. Se veía una cabeza enfadada, ¿no? Sí. bien. He preparado otras mascotas, otros diseños. A ver, venga, Como por alternativos. ejemplo, Vale. Guilloncito. Guilloncito. Sí. Ahí está. Bueno, Ahí está. forma parte de la historia de Francia. Quizá una que no quieran recordar mucho, pero... Claro. Así cuando se eliminen, pues de Guilloncito les ha cortado la cabeza, tal. Sí. Queda como más simpático, ¿no? Sí. Habéis visto que he puesto mi cabeza para que nadie se ofenda, ¿eh? Ya. No he puesto nadie. Claro. Luego también he diseñado otra, A ver. que es René, el camioncito volcado, porque como a ellos les gusta volcar camiones. Ah, pues sí. El camioncito volcado. Sí. Parece que con diminutivos entra mejor, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, ya que me he puesto, he dicho, voy a ir hasta el final. No Sí. solo quiero innovar y renovar las mascotas, Andreu, Sí. quiero también renovar el propio fútbol. Porque creo que la Eurocopa es muy aburrida. Hostia, qué Ya- objetivo más ambicioso, ¿no? No confías en mí. Demasiado ambicioso, sí, pero para eso estoy aquí. Renovar Andreu. el fútbol, ¿eh? Claro, igual que renové el periodismo, ahora quiero renovar el fútbol. Claro. Esa chica lleva todo el rato riéndose. Sí. Estoy hablando en serio. Pero desde que has entrado, ¿eh? O sea, es una cosa... Bueno, a ver, enséñame, ¿cómo vas a renovar Sí, el fútbol? Mira, he preparado nuevos regates. Vamos aquí, ¿Ah, a sí? este campo. Hombre, un campo de fútbol. Bien, tío. A ver, Para empezar, sí. Andreu,
Bueno, ya he cometido falta porque en el fútbol no se puede tocar con la mano el balón. Disculpadme. ¿Esto es un balón, Andreu? Sí, hasta ahí llegamos. Sí. Perdona, Andreu. Ya. Y yo voy a hacer ahora, conocéis la chilena, ¿no? La chilena es ese movimiento en el que te tiras de espaldas y rematas, ¿no? ¿Seguro que quieres hacer eso? Sí. Vale. Sí. Sí, porque es una chilena especial. O sea, es una chilena, pero más bajita. Es la peruana. Ya. Yo la llamo la peruana. Vamos a hacer una demostración. Te voy a pedir, Andreu, que me lances el balón Sí. y yo voy a rematar. ¿Vale? ¿Sí? Voy a rematar a ver si la meto ahí. Y es más bajita. Vale. ¿Cómo lo quieres? ¿A qué altura lo quieres? Un poquito, que me venga bien, que me dé tiempo. Vale. No ha estado mal. No ha estado mal. No ha estado mal. Gracias. No ha estado mal. No está mal. No está mal, ¿eh? Claro, es la peruana. Habéis visto que no ha Sí. saltado mucho, porque Ya. esto es para jugadores con problemas de espalda, para jugadores perezosos, que se Ya. puedan tumbar un poquito. Ah, está guay. Y tengo más regates, ¿eh? ¿Sí? Sí, A ver. sí. Tengo más. Bueno, de hecho, si marcas haciendo la peruana, que no ha sido el caso, Sí. la celebración que tienes que hacer tiene que estar acorde también con un movimiento tan especial. Y hay que hacer la salchipapa de celebración. El baile de la salchipapa, Es que me persigue por todos lados. que es como el baile de Leticia Sabater, Es que no quiero. pero sin hacer el ridículo. Ah. Salchipapa, vendría a ser algo así, ¿no? Salchipapa, la, salchipapa, la, salchipapa, la. Vosotros lo aplaudís todo, ¿eh? También. Vale. Y tengo más regates, Andreu. ¿Qué regate? Esto no es Sí, un sí, regate, sí. esto es una celebración. Tengo más. Ay, es que me dan ganas de correr. No he hecho deporte nunca en mi vida y ahora he dejado por aquí, preparado, un utensilio que me va a ayudar en el siguiente regate, que es la piquetona. A ver, préstame el balón, Andreu, por favor. Sí, claro. Gracias. La piquetona. Y se trata de hacer un periscope mientras vas jugando, como hace Gerard Piqué. Pero sin que se te salga el balón. Ya. Vendría a ser algo así. ¿No os ha gustado este? No. Mira. Y cuando marque España, gol. Yo propongo hacer un Mariano Rajoy de celebración. ¿Cómo es el Mariano? ¿Andar rápido? Sí. O sea. Mira, esa me gusta. Esa me gusta. Y no te cansas, dosificas, porque no corres. Tú anda. imagínate que se pongan de acuerdo toda la selección española, que eso podría hacerlo, porque al final son unos cachondos. Sí. Y que al marcar, todos empezaran a andar rápido. Europa no lo entendería, pero nosotros sí. Molaría. Qué bueno, está bien, está bien. Oye, tengo ganas de tirarte un penalti. Ah, vale. Me apetece. Bueno, pero no te piques, ¿eh? Sí, sí. Picarse es chutar fuerte. No, voy a chutar fuerte. Vale. ¿Vale? Sí, venga. Tienes que Y poner lo allí. paro con periscope. No, deja el periscope que no se te clave, ¿vale? Venga, vamos a ver. Me he cargado el móvil, no sé de Venga. quién era. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y mira que me quería tirar para el otro lado porque eres el jefe, ¿eh? Andreu. Hostia, me ha gustado un poco, ¿eh? ¿Has visto? Porque este era de prueba, te quería pillar de... Claro. Vale. Pero a ver, ¿qué tengo que hacer? Me lo tengo que dejar, Andreu. Me voy a ir más lejos para Venga. poder tirar más fuerte. ¿Vale? Quito... Bueno, está. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vale? ¡Que han matado uno del público! ¡Oh! ¡Que han matado uno del público! Oh. Pero si tiras al público, apunta para allá, la que se está riendo todo el rato. Espera. Claro. Otro. La Lo pilla he hecho Agustillo. queriendo. ¿Vale? ¿Estás preparado? Hostia, macho, es que tú... Se ha cargado una cámara, se ha cargado una cámara. No, que le daba al base. Bueno, deberíamos dar la oportunidad a que alguien del público... sí, mira, una que va de la selección. Uy, sí, uy, uy. bájate. Muy bien. Muy bien. Oh. Va. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Sara, me llamo Sara. Sara. ¿Cómo estás? Muy bien, preparada. Qué bien, de Ciudadanos, ¿no? Sí. Venga. Mira, cuando quieras chutar,
Ah, vas con sandalia, bueno. Uy, uy, no sé yo, ¿eh? Pero te has animado, ¿eh? Estoy súper animada. Venga, va, te cojo yo el Venga, micro. coge. Sí. Venga. ¿Cómo No te te llamas? piques, Sara, Sara. Sara. Sara, Pero sí. me tienen que animar o algo, ¿no? Venga, va, Sara. ¡Caño! ¡Caño! Sara, te digo una cosa, ¿eh? Te digo una cosa. Tienes que hacer el Rajoy ahora. ¡Basta, basta! ¡Salchipapa! Basta. A ver una cosa. Yo me pregunto, ¿qué ha pasado para que este programa acabe como el Club Disney? ¿Qué ha pasado? O sea, ha empezado como un señor de 50 años y ha acabado como así. Bueno, Sara, este balón es para ti. ¿Vale? Gracias. Gracias, Jimo. Volvemos mañana. Chao. Hasta luego. Adiós.